Entonces, para este año vamos a enfocarnos en la obra local, ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, vamos a enfocarnos en edificar a la iglesia. Cuando hablamos de iglesia, generalmente nos referimos al edificio, a la congregación local, ¿no? Pero hay una iglesia universal, que es solo una, de la cual todos nosotros pertenecemos, ¿no? La iglesia de Cristo, ¿no es así? Un solo rebaño, un solo pastor. Ahora, el Señor tiene asambleas locales, iglesias locales en cada rincón de este planeta, quizás millones, no sé. El punto es que nosotros pertenecemos a la iglesia de Cristo, la iglesia universal, y el Señor nos puso aquí en San Marcos, aquí en este lugar, y este año vamos a enfocarnos más en trabajar para edificarnos como iglesia, y esto es lo que vamos a explicar hoy, ¿no? Así que el año 2026 es el año de la edificación. El año de la edificación está basada en estos pasajes que leyó el hermano Andrés. Y como él muy bien indicó, tenemos que ir al contexto de lo que Pablo está tratando de decirle a esta iglesia, a la iglesia en Éfeso. Y usted se va a dar cuenta, cuando usted lee desde el versículo 1, que Pablo está hablándole a una iglesia, ¿verdad? Y en ciertos casos es la iglesia universal y en otros casos es individual, es algo individual. Pero todo él lo conecta con el concepto que le di al principio, que cuando nos esforzamos de manera individual, nos edificamos de manera corporativa, ¿ok? Y eso es lo que vamos a exponer hoy. Y para entenderlo, empezamos realmente con el versículo 1, y lo vamos a aplicar a la asamblea local, aquí, ¿okay? No a la iglesia universal. Y Pablo empieza con una exhortación que mencionó el hermano Andrés, que tenemos nosotros como creyentes, como verdaderos hijos de Dios, vivir con una dignidad, con cierta dignidad. Dios nos hizo el llamamiento, ya esto lo hemos dicho varias veces. Dios es el que llama, Dios es el que atrae. Dios está llamando a los seres humanos constantemente, hasta por medio de la creación, dice la Escritura. Lo invisible de Dios se hace visible. Y todos esos son llamamientos por medio de la palabra, por medio de testimonio, por medio de lo que sea, hermanos. Dios siempre está llamando. Y nosotros respondemos a ese llamamiento. Pero Dios fue el que nos llamó. Y si nosotros tomamos la decisión de responder, entonces se requiere que nosotros vivamos de cierta manera. Y esto es lo que Pablo llama dignidad. Dice en el versículo 1, yo pues el prisionero del Señor os exhorto, es una exhortación de Pablo, a que andéis como es digno del llamamiento que hemos recibido del Señor. Así que todos los que hemos ido y respondido al llamamiento del Señor, tenemos que vivir con dignidad. Ahora, Pablo describe explícitamente, muy claramente, esta dignidad. ¿Cómo se refleja esta dignidad? Ahí está en el versículo 2. La dignidad primero se refleja en humildad y mansedumbre. Humildad y mansedumbre son frutos del Espíritu Santo. Entonces, el contexto aquí es la exhortación inicial de Pablo, la cual yo le hago a toda esta congregación, que vivamos en humildad y mansedumbre. Con humildad y mansedumbre. Estas son dos características claves. Y ese es uno de los problemas, yo creo, mayores que tienen las asambleas locales, que no hay suficiente humildad y no hay suficiente mansedumbre. Les voy a explicar por qué. Pablo lo dice aquí claramente. La humildad y la mansedumbre nos van a servir entonces para lo que Pablo describe como longanimidad. ¿Qué es longanimidad? Soportar con paciencia. Soportar con paciencia. Les voy a leer el versículo 2 aquí de mi traducción para que usted
entienda el contexto de lo que Pablo está tratando de decirle a Éfeso y lo que el Señor nos está diciendo hoy. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con longanimidad unos a otros en amor. En amor. Eso es clave. Si eso no existe, la iglesia no se edifica. Eso lo vamos a ver claramente en el resto de los pasajes, ¿no? Así que la humildad y la mansedumbre nos sirven para entonces soportarnos los unos a los otros en amor. Y esa palabra soportarnos suena un poquito como que sí, tengo que soportar al hermano, ¿verdad? Bueno, pues así es. Eso mismo es lo que significa. ¿Usted sabe por qué? Todos nosotros tenemos nuestro paquete de defectos. Todos nosotros, sin excepción de ninguno. Aquí nadie es perfecto, ¿verdad? Pero el problema que nosotros tenemos es que siempre estamos mirando los defectos de los demás. Y estamos criticando a los demás y no nos estamos mirando a nosotros por dentro lo suficiente con mansedumbre y con humildad para entonces poder soportar lo que nosotros estamos viendo con nuestros ojos humanos en nuestros hermanos. Defectos que todos tenemos. Pero para nosotros, cuando nos miramos, para nosotros no los tenemos, los tiene el otro. Entonces la humildad y la mansedumbre nos permiten ser longánimes, soportar con paciencia. Eso es longanimidad, soportar con paciencia. No todos hacemos las cosas de la misma manera. No todos tenemos la misma personalidad. Todos reaccionamos de maneras diferentes en diferentes situaciones. Entonces, si a usted no le gusta cómo una persona actúa, cómo una persona reacciona, a lo mejor una respuesta que dio una persona que no le gustó, usted tiene que ser manso y humilde de corazón y entender que esa persona es un pecador o una pecadora como lo es usted. Y que Dios está trabajando, el Espíritu Santo, en su hermano o en su hermana como lo está trabajando en usted. Entonces la humildad y la mansedumbre requiere que nos miremos a nosotros por dentro primero, ¿ok? Y seamos mansos y humildes de corazón. ¿Quién fue manso y humilde de corazón? El Señor Jesucristo. Entonces, ¿a quién debemos imitar? Al Señor Jesucristo. Esa es la receta, mis queridos hermanos, imitar a Cristo, ¿no? Así que esta dignidad se refleja en esas características, ¿no? De humildad y mansedumbre para soportar con paciencia a nuestros hermanos pecadores como nosotros. Todos estamos pasando por el proceso de santificación y todo es en el amor de Cristo, dice aquí, amén. Ahora, después Pablo viene y pasa hablar de la unidad, ¿ok? Así que humildad y mansedumbre individualmente, todo el mundo practicándola, y eso va a traer unidad corporalmente, ¿ok? O corporativamente. Y Pablo dice aquí en el versículo 3, solícitos por guardar la unidad del Espíritu bajo el vínculo de la paz. Pues está muy claro aquí, si usted no tiene mansedumbre y humildad para soportar a sus hermanos, no va a haber paz en la iglesia. No va a haber paz con sus hermanos. Va a haber contiendas, celos, envidias y conflictos. Así que la humildad y la mansedumbre traen unidad, traen paz, el vínculo de la paz. Solo pueden venir por la unidad y mansedumbre en el amor de Cristo. Después sigue hablando más de la unidad corporativa. Dice, un solo cuerpo y un solo espíritu y una sola esperanza. Entonces, mansedumbre, humildad, longanimidad, trae paz y la paz trae una unidad. Nos vemos todos como si fuéramos uno. Usted puede decir, digamos, una persona que nos visite por primera vez y venga y dice, ay, ahí en esa iglesia hay paz. Pues tremendo, gloria a Dios, qué bueno. Eso lo estamos reflejando como iglesia, como cuerpo, ¿no? Pero para eso se refiere estas características de humildad y mansedumbre y longanimidad. Entonces, un solo espíritu, estamos unidos en un solo espíritu corporativamente, ¿okay? Estamos
somos un solo cuerpo, la iglesia es una, como el equipo de fútbol es uno, pero compuesta por muchos miembros, ¿no? Y cada miembro tiene su función. Y si hacemos bien nuestra función, vamos a tener paz, vamos a reflejar la unidad, nos vamos a ver como uno, en un mismo espíritu y en una misma esperanza, dice Pablo aquí. Y usted sabe cuál es esa esperanza, ¿verdad? Es la esperanza que no avergüenza, que dice Romanos 5. La esperanza que sí, amén. ¿Usted la tiene? ¿Sí o no? Pues yo la tengo también. Entonces nos debemos unir en esa esperanza. Debemos trabajar basado en esa esperanza. Es nuestra glorificación, la vida eterna, cuando veremos al Señor cara a cara. Esa es la esperanza que no avergüenza, mis queridos hermanos. Y al final, en el versículo 5, Pablo sigue hablando de la unidad, ¿ok? Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos nosotros. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, un solo Señor. ¿Quién es el Señor? El Señor Jesucristo. Una sola fe. Una sola fe. Unidad en Cristo. Unidad en la fe que hemos puesto en Cristo. Todo eso, toda esta unidad corporativa tiene que empezar de manera individual. Cada uno de nosotros trabajando en nuestra humildad y mansedumbre, en nuestra paciencia o longanimidad. Me explico, hermanos. Si no lo hacemos, no vamos a estar unidos. Va a haber fragmentos, ¿ok? Bueno, después Pablo pasa al versículo 7 y dentro de esa unidad o dentro de ese cuerpo, Pablo ahora empieza a individualizar el asunto, ¿no? Hay diferentes miembros del cuerpo y dice el versículo 8, por ejemplo, que es una cita del Salmo 68, que dice que Dios repartió dones a los hombres. Dios repartió dones a los hombres. Entonces, Pablo aquí va a entrar en el área de, sí, la unidad como un cuerpo, la mansedumbre y todas estas cosas, pero cada uno tiene que estar trabajando de acuerdo a un regalo que recibió de Dios. Trabajando en sus áreas, sirviendo con excelencia de acuerdo a un regalo que Dios le dio. Todos tenemos un don, absolutamente. Todo verdadero creyente, sí y sí. ¿Okay? Eso está en la Escritura clarísimo. Entonces nosotros tenemos que usar ese don para servir con excelencia dentro del cuerpo, con mansedumbre, con humildad, con paciencia, y así es que nos vamos a edificar. ¿Ok? Bueno, así que tenemos que servir con eficiencia, consistencia, con excelencia para la edificación del cuerpo, igual que el equipo de fútbol. Cada jugador tiene que hacer su función en su posición con la mayor eficiencia y excelencia posible, ¿no? Bueno, entonces, de aquí es que pasamos al versículo 11 y Pablo va a hablar de una lista parcial. Escuche bien, esta lista es parcial. Parcial, y esta lista la va a aplicar a un fin que él describe en el versículo 12. Pero hay más dones. De hecho, la misma Escritura nos dice que hay más dones. Romanos 12, Primera de Corintios 12, hay otras listas ahí. Esta es parcial y estos son dones particulares y específicos importantes para la edificación de la iglesia. ¿Ok? Entonces, dice aquí que algunos Dios don de apóstol, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Estos son los llamados dones de oficios. Ahora, estoy utilizando la palabra dones, pero cuando uno va al griego original, aquí en estos pasajes, en Efesios, Pablo usa la palabra doma, que es regalo. Regalo. En Primera de Corintios 12 utiliza carisma como don. ¿Okay? Pero es la misma cosa. Dios nos ha regalado a nosotros ciertas cosas para que nosotros podamos funcionar dentro de la asamblea local, ¿ok? Para entonces, con el fin de edificar a la iglesia, ¿no? Y los regalos
que Dios nos ha dado, algunos creen que estos dones son personas, que los regalos son las personas en sí. Pues Dios regala pastores, apóstoles, misioneros, evangelistas para la iglesia. Y otros dicen, no, los regalos es la capacitación que Dios le da a esas personas para ser pastores, misioneros, evangelistas, profetas, etc. Y yo miro estas dos interpretaciones y digo, pero si es la misma cosa. Es la misma cosa. Porque Pablo nos dice en 1 Corintios, ¿qué tienes que no hayas recibido? Si todo te lo dio Dios. Y si Dios a mí me regaló la habilidad de pastorear una iglesia, eso me lo dio Dios. Y después dice, bueno, Kenny, te voy a dar ahí a la iglesia Maranata. En última instancia, todo me lo dio Dios. Entonces son regalos, vamos a llamarles regalos, punto y se acabó. Dones, talentos, áreas específicas que el Señor nos ha capacitado para servir en la obra, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver el propósito de esos regalos relativo a esta lista específica que hay aquí, ¿ok? Y eso está en el versículo 12, están relacionados el uno con el otro. Dice que el Señor dio a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de ¿qué? De adiestrar o equipar o capacitar a los santos, es decir, a la congregación, ¿ok? Entonces tenemos pastores, maestros, evangelistas, profetas, apóstoles que son misioneros que el Señor envía para capacitar a las personas a los que ellos le van a hablar y allí plantar una iglesia, ¿no? Los evangelistas hacen lo mismo y los pastores y maestros lo mismo. Los maestros que tenemos enseñando a los jóvenes y a los niños en estos momentos, eso es lo que están haciendo, equipando, capacitando a estos jóvenes y a estos niños, ¿ok? ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Así que estos dones son específicos para capacitar a la congregación para la obra del ministerio, para la asamblea local, con el objetivo final, entonces, dice ahí, de edificar a la iglesia. Entonces, equipamos, capacitamos, adiestramos, ¿ok? Para que la congregación obre en el ministerio y el objetivo final de edificación se cumpla. Ahora, ya expliqué cómo es que tenemos nosotros que estar en unidad para poder edificarnos. Y aquí es que conecto lo que dije al principio. Mire, yo no puedo, digamos, enseñarle al hermano Rubén a tocar la guitarra. Ese es el don que Dios le dio a él. Yo no lo puedo capacitar a él para eso. Pero yo sí le puedo decir por medio de la palabra cómo es que él tiene que servir en el ministerio de la alabanza, como líder de alabanza. Bueno, pues aquí está, con humildad, con mansedumbre, con longanimidad. Y a cada uno de ustedes, yo no lo puedo entrenar en su área de servicio, ¿okay? Porque Dios le dio ese regalo a usted. Usted ya está con ese talento, pero yo sí le puedo decir, yo lo puedo adiestrar, yo lo puedo capacitar para ver cómo usted va a servir, con qué corazón va a servir. Y eso es lo que le estoy diciendo en estos momentos. Hay que servir con humildad y con mansedumbre y con longanimidad. Hay que servir con dignidad, hay que servir con gozo, hay que servir con excelencia. Entonces, esa es mi función para ustedes. Así yo los adiestro, así el pastor adiestra a la congregación, predicándoles cómo es que deben servir, ¿verdad? De acuerdo a la palabra de Dios. Usted va a tomar su área de servicio, usted va a tomar su regalo y su talento y va a servir de esa manera y así se edifica la iglesia. Ese es el fin de todo, ¿verdad? Entonces, la palabra equipar o adiestrar, ahí en el griego es diaconía. Usted sabe de dónde viene la palabra diaconía, de diáconos, que son servidores, ¿ok? Entonces, el propósito de estos dones que le llaman dones de oficios es preparar a los servidores para servir, ¿no?
Y una iglesia unida bajo el vínculo de la paz y el vínculo del amor es una iglesia donde el amor de Cristo es testificado simplemente por esa unidad. Por eso el Señor dijo, un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros como yo os he amado, así el mundo conocerá que son mis discípulos. Entonces, humildad, mansedumbre, esa es la dignidad, longanimidad, paz. Servimos con esos corazones y testificamos de Cristo. Casi no tenemos que hablarle ni nada a nadie de Cristo. Se va a notar, hermanos, se va a notar. ¿Okay? Y esa es mi exhortación para todos ustedes, ¿no? Ahora, una cosa bien importante es que aquí habla de estos dones específicos con este fin, ¿verdad? Pero Pablo ya nos había dicho que cada uno, aquí en el versículo 7, cada uno nos fue dada la gracia según la medida de la fe en el Mesías. Eso está en el versículo 7. Eso quiere decir que cada uno de ustedes les fue dado un doma, un regalo, o un carisma, un don, ¿no? ¿Okay? Según la gracia del Señor, según la voluntad del Señor, ¿no? Cada uno de ustedes los tiene. La lista del versículo 11 es parcial, como dije, específicos para este fin que hemos descrito aquí. Ahora, ustedes como obreros, ¿okay? Quizás no tengan estos regalos, tienen otros, ¿okay? Y eso es muy evidente por los siervos que tenemos aquí, ¿no? Ustedes como obreros van a usar ese regalo a su vez y van a contribuir a la edificación de la iglesia sirviendo de la manera ya descrita. Así que, en conclusión, el concepto es el siguiente. Unos equipan a otros. Los pastores, los maestros, los evangelistas, los misioneros, etcétera, equipan a otras personas como obreros. Los obreros, a su vez, ya equipados de la manera en que van a obrar, utilizan su doma, su regalo, su don, para servir a la iglesia y así todo el cuerpo se edifica. Todos contribuyen a la edificación. Todos, absolutamente todos. Entonces, volvemos a ir al concepto de que la manera en que servimos individualmente trae entonces como resultado unidad corporativamente. Si no estamos sirviendo de la manera correcta, si no estamos utilizando nuestros regalos, nuestros dones de la manera correcta, entonces esta unidad no se va a ver. Y si no hay unidad, no hay edificación. ¿Ok? Bueno, entonces, versículos 13 y 14, muy interesantes, nos van a decir hasta cuándo y por qué debemos llegar a ese fin de edificación. ¿Hasta cuándo debemos llegar? Bueno, pues les leo aquí, para fluirlo, desde el versículo 12, dice, a fin de adiestrar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías o el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Esa es la primera. ¿Hasta cuándo lo tenemos que hacer? Hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Ahora, no nos equivoquemos. No pensemos que, bueno, si llegamos a la unidad de la fe, ya la hicimos. Ya no vamos a practicar más esto. No. Vamos a poner esto en nuestras cabezas, hermanos. Esto es un mínimo. A lo mínimo. Lo más bajo que podemos llegar como iglesia, por decirlo así, es a la unidad de la fe. Y de ahí seguir creciendo en adelante. Todo lo que vamos a ver aquí va a ser lo mínimo, la meta mínima, el fin mínimo que tenemos que llegar como iglesia. Que no es negociable, tenemos que llegar ahí. Y si no llegamos ahí, no hay edificación, y si no hay edificación, la obra termina, ¿no? La unidad de la fe, ¿qué significa? Bueno, ya dijimos, unidos bajo una sola fe. Es la fe salvífica, la fe que salva. Ahora, todos nos gusta decir,
bueno, nosotros aquí en la iglesia tenemos todos la misma fe, y eso sería correcto, pero ¿estamos viviendo cada uno de acuerdo a esa fe? ¿Lo estamos haciendo, digamos, de la misma manera? ¿Estamos viviendo vidas cristocéntricas, cada uno de nosotros, aquí y fuera de aquí, como expliqué? Porque cualquiera dice que tiene fe, pero está reflejando esa fe. Esa es la unidad de la fe que estamos hablando aquí. Si todos nosotros nos esforzamos en vivir nuestras vidas cristocéntricamente, que requiere que allá afuera también vivamos a Cristo, y todos nos esforzamos individualmente por hacer esto, con humildad, con mansedumbre y con todas estas características que ya dimos, entonces podemos decir que hemos llegado a la unidad de la fe. Y eso es lo mínimo que debemos llegar, lo mínimo. ¿Okay? Esa es la unidad de la fe. Después, Pablo dice, después de la unidad de la fe y del conocimiento pleno de Cristo. O sea, ¿hasta cuándo tenemos que trabajar, edificar, adiestrar, obrar? Pues hasta que lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento pleno de Cristo. Esto es extraordinario para mí. Recuerden, esto es lo mínimo, ¿ok? Y yo me puse a pensar en esta en particular y dice, bueno, el conocimiento pleno de Cristo. ¿Qué significa eso? Porque podemos conocer mucho acerca de Cristo. Ya hemos dicho varias veces, usted se puede memorizar la Biblia completa. Es más, mire, hay teólogos eruditos increíbles que estudian teología y saben más que usted y que yo y no son creyentes. Conocen acerca de toda la teología, acerca de Dios, acerca de Jesucristo, pero no conocen a Dios ni conocen a Cristo. Entonces, el conocimiento de Dios aquí, el conocimiento de Cristo, es diferente, es conocerlo a Él de una manera íntima y personal. Hasta que lleguemos a la unidad del conocimiento. Una vez más, igual que la fe, ¿cuánto conocemos a Cristo nosotros, los que alegamos ser sus hijos? ¿Lo conocemos íntimamente? ¿Verdaderamente podemos decir eso? ¿O nos falta todavía conocerlo? Pues les voy a explicar lo que Pablo mismo dice acerca de esto. Filipenses capítulo 3. Escúcheme bien, por favor. Filipenses capítulo 3. Un capítulo extraordinario que ya hemos dado varias veces o citado estos pasajes varias veces. Pablo inicia diciendo, yo era fariseo de fariseos, celoso de la ley. A mí nadie me ganaba. La Escritura dice que Pablo aventajaba a los demás. Pablo era celoso. Pablo era un fariseo, practicaba la ley. Para él era irreprensible, dice la Escritura en la ley. Así comienza Pablo, el capítulo 3 de Filipenses. Y después dice, todo esto que era ganancia para mí, Filipenses 3:8. Ciertamente, todas esas cosas que para mí eran ganancias, las estimo como pérdida por la excelencia del conocimiento ¿de quién? De Cristo. ¿Okay? Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo ¿por qué? Por basura para ganar a Cristo. Y después Pablo dice, en el versículo 9 dice, no lo hago bajo mi propia justicia, sino la justicia que me fue imputada por Cristo Jesús. ¿Okay? No lo hago por mi propio esfuerzo, el Señor es el que me está capacitando. Y después en el versículo 10 nos dice lo siguiente, Filipenses 3:10, a fin de ¿qué? Conocerle, ¿ok? Y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él aún en su muerte. Yo no sé si usted capta lo que está sucediendo aquí. Pablo aquí en Efesios le está exhortando a esa iglesia y a nosotros
a conocer a Cristo de la misma manera que él anhelaba conocerlo. Y de seguro lo conoció, lo logró, ¿verdad? ¿Lo lograremos nosotros? No sé, hermanos. Cada uno tiene que pensar en esto. En esos tiempos, por ejemplo, la crucifixión para los criminales, para los insurgentes y ladrones y todas estas personas, pues era común. Y Pablo sabía que el Señor Jesucristo fue crucificado, ¿no es así? Y el anhelo de Pablo es conocer tan y tan íntimamente al Señor que aún desea ser crucificado igual que Él. ¿Usted entiende lo que está pasando? ¿Cuántos de aquí podemos decir, mi anhelo es morir por causa del Evangelio? ¿Cuánto lo podemos decir, hermanos? Hemos llegado a ese conocimiento. Ahí debemos llegar. Ahí debemos llegar, hermanos. Esto no se lo digo como broma, ni cuento, ni algo bonito, ¿verdad? No, debemos llegar ahí. Todos los que anhelamos conocer a Cristo de una manera íntima, personal, hasta el mayor grado posible, debemos decir, yo quiero morir por causa del Evangelio. Eso fue lo que dijo Pablo. ¿Lo podemos decir nosotros? Pues entonces hay que trabajar para esto. Para eso se trabaja, para eso se edifica, ¿no? Nadie puede conocer plenamente a una persona solo con su mente, solo pensando acerca de esa persona. Ay, mira, ese me cae muy bien, me imagino esto. Usted no lo va a conocer a esa persona. Para conocer a una persona de manera íntima y personal, de manera total, se requiere una interacción completa, una relación profunda, una comunicación profunda, sincera y repetitiva, ¿verdad? Con esa persona. Es la única manera que usted va a conocer a esa persona. Pues el caso de los matrimonios, por ejemplo. Uno llega a conocer a su cónyuge no inmediatamente después que se casa. Eso viene con los años. Después de interactuar, de relacionarse, de comunicarse. Pues así mismo hay que conocer al Señor. ¿Queremos llegar a ese estado? Pues usted tiene que leer la palabra. Usted tiene que orar. Usted tiene que hablar con el Señor todos los días. Usted tiene que dedicarle tiempo al Señor. Usted tiene que vivir para el Señor. Es la única manera que va a poder decir en algún momento de su vida, yo quiero morir por causa del Evangelio. De una manera sincera y genuina. Lo va a poder decir si llegamos a ese grado de conocimiento, se lo garantizo. Y Pablo dice aquí que este grado de conocimiento, cuando lleguemos ahí, dice que nos va a llevar a ser perfectos, un varón perfecto o una persona perfecta a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Imagínense, wow, ¿cuántos queremos llegar ahí, verdad? Ahora, la palabra perfecto es completo, ¿verdad? Nos completamos en Cristo a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué significa esto? ¿Que vamos a llegar igual que Cristo? No, nunca haremos eso, mis queridos hermanos. Imposible. Pero lo que significa es lo siguiente, escuche bien. Lo que significa como punto mínimo, ¿ok? Es que tenemos que llegar a cierta madurez espiritual. Tenemos que llegar a una madurez espiritual. No podemos quedarnos estancados como niños. Para eso es la edificación. Ese es el contexto de edificar la iglesia. Que todos nos edifiquemos juntos y que todos podamos ser maduros espiritualmente hablando. Pablo lo explica aquí genialmente, claramente. Lo vamos a ver en unos minutos, pero déme hablar un poquito de la madurez espiritual. La madurez espiritual requiere este grado de trabajo y de esfuerzo, ¿no? Ahora, lo opuesto a la madurez espiritual es lo que llamamos el infantilismo espiritual, ¿verdad? Y el infantilismo espiritual trae dos cosas que ya hemos dado nosotros, pero se las repito para entonces pasar a cómo es que Pablo lo explica aquí en estos pasajes. Número uno,
el infantilismo espiritual trae divisiones y contiendas. Todo lo contrario a lo que trae la mansedumbre y la humildad, que trae paz. ¿Me explico? Por eso no podemos ser niños espirituales, por eso tenemos que madurar, para que no haya divisiones y contiendas. La madurez, el infantilismo espiritual trae carnalidad. Y por la carnalidad traemos divisiones y contiendas. Mira lo que dice 1 Corintios 3, 1 y 2. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños. Usted ve la relación. El carnal es niño. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ya vimos esto en nuestra exposición de este capítulo en Corintios. Como a carnales o como a niños en Cristo, os di a beber leche y no vianda, porque aún mientras Pablo escribía esa carta, aún eran carnales, eran niños. Y la carnalidad trae divisiones, trae contiendas, entonces se anula la paz. ¿Por qué? Porque no hay mansedumbre y no hay mansedumbre, no hay longanimidad, no hay humildad. Lo segundo que trae el infantilismo espiritual es inconsistencia. Inconsistencia. ¿Por qué? Porque el infantil espiritualmente no tiene raíces profundas centradas en la palabra de Dios. ¿Ok? Aquí está en Hebreos capítulo 5, versículos 13 y 14. Mire esto, ya nosotros llevamos 5 años. Yo no sé cuánto tiempo estaban en la audiencia de Hebreos, pero él dice, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo todavía tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. ¿Por qué? Porque no están enraizados en la palabra de Dios. ¿Okay? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, niños, y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche, escuche bien, es inexperto en la palabra de justicia, la palabra de Dios. Entonces, el infantilismo espiritual es porque no tiene raíz profunda en la palabra. Esto lo hace inconsistente. Y es precisamente lo que Pablo describe de los versículos 14 al 16. Los versículos del 14 al 16, Pablo nos va a contestar la pregunta, ¿para qué es la edificación? El fin de adiestrar los obreros, los santos para la obra del ministerio es edificar a la iglesia. ¿Para qué sirve eso? ¿Verdad? ¿Para qué sirve eso? Bueno, pues aquí está, hermano, esto es clarísimo. Dice, para que ya no seamos, ¿qué? Niños. Niños, ¿qué? Fluctuantes, inconsistentes. Ese es todo el motivo de todo esto. En Santiago 1, versículos de 6 al 8, Santiago nos muestra cómo es un inconsistente. Una de las características, ¿verdad? Hablando de la sabiduría, que el que le falte sabiduría, que la pida, pero que cuando la pida que no dude. Bueno, esto lo aplicamos a cualquier cosa que pidamos. A cualquiera. Que no haya duda en su corazón. ¿Ok? Porque el que duda es que es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de un lado para otro. Va y viene y no se entretiene. Ese es el inconsistente. Ahora, interesante, no penséis pues, quien tal haga, está hablando a creyentes, hermanos, que recibirá cosa alguna del Señor. Y me puse a pensar, ¿pero por qué? Bueno, porque es inconsistente. Y el Señor primero lo tiene que moldear y disciplinar, llevarlo a la consistencia para poder darle lo que le está pidiendo. Porque es inconsistente, no está preparada la persona para recibir las bendiciones del Señor. No lo están, hermanos. El hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. El infantilismo espiritual trae inconsistencia e inconstancia, ¿no? Y otra cosa que Pablo nos menciona aquí es que el niño espiritual, el infantil espiritual,
cae fácilmente en las garras mañosas de los falsos maestros. ¿Por qué usted cree que hay tantos falsos maestros? Es más, los había en esta época, ya lo hemos visto en la Escritura. Lo hemos visto. Y hoy en día están estas iglesias, se llaman ellos, yo no llamo iglesias, así de repletas. ¿Por qué? Porque el inconsistente, como lo dice la Escritura en Timoteo, le da comezón de oído. Le da comezón de oído y quiere escuchar lo que quiere escuchar. Ay, qué bonito habla ese pastor, o no sé si es pastor, ¿verdad? Qué bonito habla ese hombre o esa mujer. Me gusta cómo habla porque me motiva. Es como un discurso motivacional, ¿verdad? Y no me dice que soy un pecador y no me dice que si no me arrepiento voy al infierno. Y quiere que yo mejore, que yo sea rico. Y dice que Dios quiere que seamos ricos. A eso va el inconsistente. Ahí está. Porque son niños espirituales, son infantiles, ¿no? Bueno, ahora, el versículo 15 nos va a decir entonces cómo se produce la edificación. ¿Cómo se produce? Adiestramos los obreros cada uno en su función, individualmente contribuyen a la edificación. Vemos entonces cómo se ve esa edificación en personas maduras en una iglesia que consiste de personas maduras en Cristo, que no son inconsistentes, ¿ok? Ahora, ¿cómo llegamos ahí? ¿Cómo se produce esto? Bueno, versículo 15 nos dice, hablando la verdad en amor. Eso es lo primero que dice Pablo. Ahora, volvemos aquí a los dones de oficio, ¿ok? Porque esta es la conexión, ¿no? El pastor habla la verdad en amor, ¿ok? Los oyentes la escuchan, ¿ok? La escuchan, entonces no recurren a las artimañas del error. Los oyentes tienen que tomar una decisión de que si lo que está diciendo el pastor va de acuerdo a la Escritura. Los oyentes se edifican por medio de esa enseñanza, ¿ok? Entonces, el pastor adiestra a los oyentes a servir de una manera en particular, a que la palabra de Dios predicada desde el púlpito redarguya los corazones, cambie corazones, enseñe, instruya, corrija, para que el oyente que es obrero en la obra del ministerio, entonces pueda servir de una manera eficiente, de acuerdo al regalo que tiene cada uno, ¿no? Así que primero hablamos la verdad en amor. Los pastores y maestros y evangelistas, eso es lo que hacen. De aquí, mis queridos hermanos, se predica lo que hay aquí. De aquí no nos salimos nosotros, ¿ok? Y Dios me libre de salirme de aquí. Y dentro del marco de la Escritura, podemos estar seguros que no estamos recurriendo a las artimañas del error, ¿ok? Así que usted tiene que interiorizar todo lo que dice aquí para que entonces pueda trabajar de manera individual, desarrollar estos frutos del Espíritu, humildad, mansedumbre, etcétera, paciencia, servir en la obra con esta actitud y edificar así a la iglesia. Amén, hermanos. Ahora, la segunda es tremenda también, está en el versículo 16. ¿Okay? Una cosita más antes que se me olvide. Aquí relacionada con hablar la verdad en amor, ¿no? Desde el púlpito. Mire, una vez más le voy a decir, yo no regaño a nadie desde el púlpito. Vuelvo y lo enfatizo. Cuando me dicen, ay, nos regañaste hoy. Yo no te regañé, te regañó el Espíritu Santo. Precisamente es lo que estoy hablando. Te redarguyó. Y si te regañó, pues presta atención. Es el punto exactamente que estoy hablando. Para que corrijas esa cosa y puedas servir de la manera que Dios quiere que sirvas. Yo no necesito hablarle a una persona desde el púlpito. Si yo tengo que reprender a alguien o exhortarle a alguien o tratar de restaurar a alguien, voy personalmente donde la persona.
¿verdad? Bueno, entonces, ahora sí, la segunda. ¿Cómo se produce la edificación? Versículo 16, esto es tremendo, ¿verdad? Cada uno ejerciendo su función. Ya vimos en el versículo 7 que cada uno recibió una medida de fe. Cada uno, sin excepción de personas, ¿ok? Recibió una medida de fe y cada uno utiliza ese regalo, esa medida de fe que viene por la gracia de Dios, ¿no? Y en unidad sirven a la iglesia, ¿ok? Con el fin que la iglesia crezca y se edifique. Les voy a leer el versículo 16 para que usted entienda lo que estoy diciendo. Termina el versículo 15, hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas, en aquel que es la cabeza, Cristo, el Mesías. De él, de Cristo, viene que el cuerpo entero, bien ajustado y unido por todos los ligamentos, según la función propia de cada uno. La unidad viene según la función propia de cada uno. Ustedes son claves para la unidad. ¿Okay? Y por medio de esa unidad, dice que, para que la iglesia crezca y se edifique en amor. Entonces, la edificación es un resultado de cada uno de nosotros ejerciendo nuestro regalo, nuestro don, de una manera eficiente, de una manera, como lo describe aquí, con un carácter humilde, manso, sin mirar a los demás, y progresando nosotros mismos, creciendo en el conocimiento de Dios y sirviendo de esta manera. Cada uno individual eventualmente se va a edificar la iglesia. La iglesia se va a ver como un cuerpo, va a haber paz y aquí se va a respirar a Cristo. Eso por definición es así. Y yo creo que nosotros en muchas maneras y hasta cierto grado estamos haciendo un buen trabajo, mis queridos hermanos. Porque hemos visto muchas personas que han venido aquí de visita y lo primero que sale es: me encanta la iglesia, aquí hay paz, me encanta la iglesia. Y yo pienso por dentro: ¿y por qué no vienes otra vez? Bueno, allá ellos, no sé. Pero lo han dicho. De hecho, hace un par de semanas, uno de los muchachos americanos aquí, uno de los músicos, me dijo eso. Y yo no sé, porque yo casi nunca lo veo por ahí, pero él me lo dijo. Y yo dije: wow. Así que en cierta medida estamos en el buen camino, hermanos. Pero no podemos detenernos. Tenemos que seguir creciendo, madurando en el conocimiento de Dios. Cada uno ejerciendo su función. Ahora, para concluir aquí, mis queridos hermanos, usted tiene que analizar el área donde está sirviendo, ¿ok? Y ver si usted está en esa área y ese es el talento, el don que el Señor le ha dado. ¿Okay? Porque lo ideal, como dije anteriormente, es que cada uno sirva en su área. Siempre doy los ejemplos de la alabanza, ¿verdad? Pues él tiene que tener talento musical, tiene que tener algún talento musical, algún conocimiento para poder servir aquí, ¿verdad? Ahora, la razón por la cual digo esto es porque muchas personas quieren hacer X. Yo quiero ser de la alabanza, no sé, yo quiero esto. No es lo que usted quiera, porque a lo mejor Dios no le dio ese don a usted. Ahora, si usted lo quiere, lo puede pedir, dice la Escritura. Pero esto requiere un esfuerzo. Usted no puede decir: yo quiero tocar el teclado, porque no hay teclado en la alabanza. Ok, fantástico, pues échele ganas. Échele ganas. Pídale a Dios que le dé ese talento y esfuércese hasta lo máximo. Y si Dios mira su corazón, esto es lo que sucede. Si Dios mira su corazón y dice: bueno, esta persona está diciendo eso porque lo que quiere es estar allá al frente protagonizando, que la gente lo vea, no te lo voy a dar. Pero si el Señor mira su corazón y dice: este es genuino, a este le voy a dar ese don, porque me quiere servir con un corazón sincero. Y esa es la diferencia, ¿no?
Entonces la clave es esa, tenemos que ver cuál es el don, cuál es el regalo que hemos recibido de Dios, dónde podemos servir con mayor eficiencia, ¿no?, para la edificación de la iglesia. Los hermanos de la alabanza pueden subir. Bueno, mis queridos hermanos, y unos planes para el 2026. El Señor puso en mi corazón que, hablando de capacitar, ¿verdad?, y adiestrar, vamos a dar un seminario. Vamos a abrir una escuela, digamos, seminario bíblico, es en línea totalmente, lo da el doctor Carlos Andrés Moore. Ya hablé con él y él me dio toda la información, todos los recursos, y yo voy a hacer una listita ya pronto para toda esa persona que quiera capacitarse en aprender a interpretar la Escritura. ¿Okay? Son 25 clases. 25 clases. La ventaja es que vamos al tiempo que vayamos. No hay fin en esto, ¿verdad? Usted puede hacerlo en el tiempo que requiera. Pero yo quiero que lo hagamos juntos, ¿ok? Yo lo voy a facilitar. Y el área va a ser el área de hermenéutica. Hermenéutica es simplemente una palabra que define el arte y la ciencia de interpretación bíblica. Cómo interpretar la Biblia correctamente en su contexto. ¿Okay? Porque yo necesito capacitar a personas aquí para que en última instancia puedan predicar la palabra. Sí, puedan predicar la palabra. Ese es el objetivo. ¿Okay? Yo voy a poner esta lista en un par de semanas quizás, y yo les voy a exhortar a ustedes que piense bien, ¿okay? Porque el que se apunte ahí, ¿okay?, me va a tener que completar el seminario. No se me va a quedar a mitad. Esto es para personas serias nada más, ¿okay? Así que se los advierto eso, ¿no? Esto es un compromiso serio. También nos vamos a enfocar en la evangelización. Vamos a evangelizar localmente. El Señor ha puesto en mi corazón, estoy orando, les pido oración a ustedes también sobre este asunto. Alquilar un local pequeño, de estos localitos en centros comerciales pequeñitos, ¿no? Donde hay muchos hispanos ahí, y ahí tener, digamos, un centro de operaciones evangelísticas, ¿no? Ahí tener sesiones evangelísticas, y podemos hacer estudios ahí, etcétera. No tengo todavía ningún detalle, estoy orando al Señor, les pido sus oraciones, cualquier idea que usted tenga de evangelización, claro, hable conmigo, porque nos vamos a concentrar en eso. Y va a haber un equipo, un ministerio, otro equipo de servidores. Y también usted se va a apuntar ahí, los que quieran. Y el que se apunte ahí también tiene que entender la seriedad del asunto. ¿Okay? Es para evangelizar. No es para ir a donde sea que vayamos a ir y estar ahí en la pared de atrás sin hacer nada. ¿Okay? Así no va a ser la cosa. Porque ya esto yo lo he visto muchas veces. ¿Okay? Entonces, vamos a evangelizar. Vamos a tener un equipo de evangelización. Otra área que nos vamos a enfocar mucho va a ser en el área de los jóvenes y de los niños, de los preadolescentes y los niños pequeños también. Queremos hacer esto algo atractivo, ¿no? Algo atractivo, queremos enfatizar no solamente la fe, ¿verdad? Porque es importante la fe para ellos. En nuestro currículo ya trata con esas cosas. Ayuda a nuestros jóvenes y niños a defenderla, a racionalizarla, a entender que es verdad, ¿verdad? Pero queremos hacer esto algo que los jóvenes no vengan aquí o los niños porque sus papás vienen, ¿no? Que sea de atracción para ellos. Y queremos enfocarnos en eso también en este año que comienza. Y también tenemos planes de traer al hermano Lester nuevamente. Ya estoy en conversaciones con él y va a haber unas conferencias. Una de ellas va a ser todo en un par de días.
Una de ellas es matrimonios. Matrimonios. Él va a venir a darnos una conferencia a los matrimonios. Y yo quiero que todos los matrimonios que hay aquí, sin excepción de ninguno, vengan. Porque ningún matrimonio puede decir, bueno, ya yo la hice, yo no necesito más consejo. Yo llevo 42 años de casado y todavía necesito consejo. Entonces, yo veo que hay necesidad en esta área, hermanos. Hay mucha necesidad en esta área. Y hablando de la edificación, el matrimonio es un ejemplo perfecto del concepto que acabo de exponer. Si el esposo y la esposa individualmente crecen en el conocimiento de Dios, el resultado va a ser ¿qué? La edificación del matrimonio. Van a desarrollar mansedumbre, paciencia, amor, gozo, paz, benignidad, bondad. Y eso edifica el matrimonio. Ese es el concepto. Y así lo debemos de ver. El problema de los matrimonios es que el esposo mira a la esposa y la esposa al esposo. Esta no, aquel. Estamos mirando los defectos del otro. Mírese usted mismo, por favor. Deje de mirar al otro. Mírese usted mismo. Y crezca usted mismo. Sea un mejor esposo, sea una mejor esposa. Y así se va a edificar su matrimonio. Vamos a cerrar nuestros ojos. Bendito Padre Celestial, soberano Dios, Señor. Venimos ante tu divina y poderosa y santa presencia en esta tarde, Señor. Agradecido, Señor, por la palabra, Señor, que tú has traído aquí a tu iglesia, Señor. Hacemos un compromiso en este nuevo año, Señor, de escudriñar nuestros propios corazones sin mirar a nadie más y ver las áreas que tenemos que mejorar, las malezas que tenemos que arrancar, Señor, y comprometernos, Señor, a trabajar en nuestra humildad, en nuestra mansedumbre, en nuestra longanimidad, para que haya paz en la iglesia y la iglesia sea edificada, es decir, la iglesia crezca de manera espiritual, fortalecida en Cristo. Esa es la meta, Señor. Hacemos un compromiso de trabajar para conocerte mejor, para llegar a la medida de la plenitud de tu estatura, Señor, deseando aún morir por causa del Evangelio, Señor. Ayúdanos en esta carrera, ayúdanos en este caminar, Señor. Bendito Dios. Confesamos que somos pecadores, Señor. Confesamos que nada podemos hacer aparte de ti. Confesamos que hemos pecado, Señor, y hacemos una invitación una vez más, Señor, a que tú tomes todo el señorío de nuestras vidas, que tú pongas tu espíritu en nosotros, que tú nos justifiques. Por fe, Señor, creemos que tú moriste en esa cruz y resucitaste para vida eterna. Por fe creemos que resucitaremos nosotros también. Por fe creemos que hemos sido lavados y limpiados de nuestros pecados, Señor. Por fe creemos que tú nos has imputado tu justicia, Señor. Sigue poniendo tu espíritu en nosotros, empodéranos con ese espíritu. Perdónanos, Señor. Perdona todas esas ocasiones que hemos entristecido al espíritu. Ayúdanos, Señor, de aquí en adelante a servirte de la manera que hemos descrito aquí, Señor, con humildad, con mansedumbre, con longanimidad, Señor, por el resto de nuestros días. Padre Santo, Señor, si hay algún pecado, Señor, algún pecado en nuestros corazones, Señor, que tú determines que no nos hagas dignos de tomar de estos elementos. Yo te pido en el nombre de Jesús que cada persona aquí confiese ese pecado, confiese esa manera de vivir, confiese eso que está haciendo que no debe estar haciendo, Señor. Ese conflicto que tiene quizás con un hermano, una hermana, Señor. Que lo borres, Señor, que lo perdones para así poder tomar de los elementos. Padre Santo, Señor, hemos orado en el nombre de Jesús con fe, con una convicción, Señor, de que hemos recibido el perdón, que hemos recibido tu salvación, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. A ti la honra y la gloria. Y en tu nombre hemos orado. Amén y amén.